Quisimos invitarlo a Ismael Bermúdez, que siempre, junto con su conocimiento y su rigurosidad, tiene una capacidad didáctica única para explicar los 3 o 4 aspectos fundamentales de este momento tan difícil del país y de su economía. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se puede, digamos, ya a esta altura proyectar un índice de inflación para el año? Bueno, los datos están marcando que tenemos una inflación ascendente. ¿Por qué motivo? Porque el año pasado los cálculos están dando una inflación a diciembre en torno del 29% si promediamos San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, que son los dos índices recomendados por el propio gobierno, para tomar algo oficial y que no uno empiece a especular de que es una consultora que está vinculada a determinada fuerza política y que por lo tanto bueno, no es una medición correcta. Tomando las propias mediciones oficiales se está dando eso. El gran problema es que enero arranca con una inflación importante. Se está hablando entre 3 y 4 puntos. Inclusive algunas consultoras le está dando 4,3. Y el otro problema es que febrero ya las proyecciones están hablando de una inflación superior al 5%. ¿Por qué motivo? Porque el impacto de las tarifas de luz en el índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta los aumentos, y eso en base al propio índice oficial de la Ciudad de Buenos Aires, impacta en 2,6. Al mismo tiempo, como en enero hubo muchos aumentos que no se aplicaron durante todo el mes, sino en la segunda, tercera o cuarta semana, ya impactan plenamente en febrero y entonces hay lo que se llama arrastre estadístico que influye en por lo menos un punto. ¿Esto qué significa? Que si todos los precios de la economía no se moviesen solamente por la luz y por ese arrastre estadístico, tendríamos en febrero una inflación del 3,5%. Pero aumentaron 9% las prepagas. Hay otros aumentos que ha habido, especialmente en todos los rubros vinculados al servicio. De ahí es que las proyecciones para febrero están dando 5%. ¿Esto qué significa? Que en febrero posiblemente tengamos una inflación interanual, o sea, en 12 meses a febrero, 33, 32, 33%, de acuerdo a cómo sea efectivamente el número final. Y marzo, que esto es importante porque las paritarias fuera de docente, el resto de las paritarias, caso bancario, caso aceitero, después viene metalúrgicos, alimentación, etcétera, especialmente negocian en marzo y en abril. En marzo sabemos que colegios privados, útiles escolares, etcétera, se actualiza. Entonces, en marzo podríamos llegar a estar en una inflación en torno al 35%. Y con esto quiero señalar algo que es muy importante. En la campaña electoral, cuando economistas vinculados al actual gobierno decían que iban a levantar el cepo o que iban a tomar medidas en relación a eliminar o reducir las retenciones, siempre la pregunta era ¿y el impacto que eso podía llegar a tener en la inflación? Y la respuesta ¿cuál era? Que el impacto iba a ser nulo o casi cero. ¿Por qué motivo? Porque ya los comerciantes, los industriales habían remarcado sus precios al nivel del dólar blue, que, acordate, estaba entre 15 y 16 pesos. Estaba más alto de lo que está ahora. De que está ahora. Ahora, entonces, si es así, los precios tendrían que haber retrocedido. Y sin embargo, en alimentos, hoy sale la estadística de Fiel, una entidad que no se puede decir que simpatice ni con la CTA de Michel ni nada por el estilo, sino que está, digamos, posiblemente en la otra vereda, le está dando que la canasta alimentaria que más golpea, digamos, a la gente de menores recursos, en los últimos 3 meses aumentó el 13,2%. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La gente tiene que afrontar pagos, afrontar compras, afrontar gastos que están por lo menos 13 o más % más altos, con sueldos y con haberes jubilatorios que son de septiembre. Y entonces ya hay una pérdida del poder adquisitivo muy, pero muy fuerte. Y el otro tema que hay es que esta inflación ascendente pone en duda que efectivamente se pueda cumplir la meta de inflación del gobierno, esta que dice entre 20 y 25%. Es decir que lo que los sindicatos están planteando
Alrededor del 30%, un punto más, un punto menos, tiene lógica y tiene fundamento. El fundamento es la inflación pasada que efectivamente erosionó y que hoy la gente con sueldos que están a valores de septiembre, en otros casos quizás son gremios que están a valores todavía más atrás, tiene que afrontar un costo de vida que en algunos casos puede ser un 15% mayor, en otro 20% mayor, depende del momento en que efectivamente firmaron la última paritaria. Y entonces esto hace con enorme dificultad. Mirá el caso de docentes de la provincia de Buenos Aires, le ofrecieron en 3 cuotas el 23,6. Si yo hago el promedio, dado que son en 3 cuotas, saco el promedio anual, quizá me da menos del 20%. Entonces, ¿cómo alguien puede recibir un 20% cuando tenemos una inflación que, vuelvo a señalar, es ascendente? Porque no olvidemos que falta el ajuste en las tarifas de gas, que también tiene su repercusión, y los ajustes en los otros servicios públicos. Y después hay muchos servicios privados que ya han dicho que a partir de marzo van a ajustar sus tarifas, que tenían que haberlo hecho en enero, y a pedido del gobierno lo postergaron 2 meses, pero en marzo nuevamente lo vamos a tener. Entonces es un escenario inflacionario muy complejo, que además plantea el otro interrogante, y es lo siguiente: si la inflación tiene estos niveles, la inflación va a terminar comiendo la devaluación del peso que hubo, porque ya ese dólar de 13, 14 pesos queda desactualizado porque hay un incremento de los costos que vuelven a colocar en retraso el valor del dólar en relación a lo que la Argentina puede vender en el exterior o puede vender en el mercado interno. Mirá, después de una devaluación, que los argentinos vayan a Brasil y digan, uy, qué barato que está acá. Vayan a Chile y digan, qué barato. O que vayan a Uruguay, indica que efectivamente la devaluación no restituyó la competitividad que debería tener la Argentina respecto a los países vecinos, porque sigue siendo más barato afuera que en el mercado interno. Esta es la dificultad que yo veo que hay. Está muy claro como lo explicás. Y muchos se preguntan, ¿y cómo se hace para romper este círculo vicioso? Mirá, hay un problema de que tenemos una herencia enorme. Hay desequilibrios prácticamente en todos los renglones, monetario, cambiario, fiscal. ¿Vos sabés cuánto va a ser el déficit para este año del déficit fiscal después de todos estos ajustes? Dicho por consultoras vinculadas al gobierno. Ellos calculan que vamos a tener un déficit fiscal de 440.000 millones de pesos, 6,5 puntos del PBI. Esto inclusive después de todos estos ajustes. Sí, impresionante. Ahora, eso, cuando vos tenés un déficit, lo tenés que cubrir con algo. Entonces el Banco Central dice que está previsto que le mande 165.000 millones de pesos para cubrir eso. Ahora, eso la maquinita. Es maquinita. Si el Banco Central quiere absorber parte de la maquinita, tiene que colocar lo que se llaman estas letras, LEVAC, pero las coloca el 30%, con lo cual genera el pago de intereses muy altos. Bueno, después tiene que tomar deuda en el mercado internacional. Y hoy por hoy, como vienen las cosas, para la Argentina la tasa de interés es muy alta. La otra dificultad, y esto me parece muy importante subrayarlo, es que el contexto internacional no es bueno hoy para la Argentina. Eso también nos dificulta, porque en el 2002-2003, que tuvimos una crisis enorme del derrumbe de la convertibilidad, a partir de mediados del 2002, los precios de aquellas cosas que la Argentina exportaba al exterior empezaron a subir, pero de una manera impresionante. Claro, pasó con la soja. La soja y todos esos productos. Entonces entraban muchos dólares de la actividad propia de la Argentina. Hoy, en cambio, los precios de las materias primas, de aquello que la Argentina vende al exterior, han caído, se han derrumbado. Y el principal socio de la Argentina, Brasil, está en una crisis política, pero en una crisis económica muy fuerte, porque el año pasado cayó 3 puntos el PBI, y para este año se pronostica que va a caer otros 3 puntos. Entonces Brasil, en lugar de comprarnos más, nos está comprando menos, y además Brasil está desesperada por vender más a la Argentina, que es una forma de compensar lo que no puede vender en su mercado interno vendiéndolo al exterior. Entonces, el contexto internacional es muy desfavorable con todo esto que está pasando en China, que deprime más el precio de las materias primas, y hoy
por hoy la Argentina, en relación a lo que exportaba 2 o 3 años atrás, exporta quizá lo mismo, pero en dólares recibe 10.000 millones de dólares menos. Y eso también, lógicamente, influye. O sea, es una situación muy compleja de afuera y una situación muy compleja de adentro, porque recibimos, digamos, estamos hoy en una situación donde la economía tiene desequilibrios en todos los órdenes. Desequilibrio fiscal muy fuerte, un déficit que se tiene que cubrir con emisión o tomando más deuda. La actividad económica está prácticamente... Sí, claro. Vos viste lo que cayó la producción de autos en enero respecto a igual enero del año pasado, un derrumbe muy fuerte, en parte también porque Brasil nos compra menos. Bueno, todos estos factores son los que están dificultando. Entonces, a la hora de ir a la paritaria, lógicamente, uno dice, bueno, si yo acepto un 25 o un 23 y la inflación es del 35, es muy difícil para un gremio firmar una caída de 10 puntos en el poder adquisitivo. ¿Pensás en este marco entonces que algún tipo de acuerdo económico-social es imprescindible para capear el temporal de estos primeros meses? Creo que prácticamente se va a tener que ir ahí. Ahora, el gran problema por un acuerdo económico y social es si el gobierno, el sector empresario, está dispuesto también a hacer su propio ajuste. Porque pasa lo siguiente, ¿quién aumentó los precios en todo este periodo? No era que ya estaban al nivel de 15, 16 pesos. Si el dólar hoy está a 14, en lugar de bajar... Deberían haber bajado. Subieron. Y en cambio subieron de una manera pero muy fuerte. Entonces también ese es otro factor que hay que tomar en cuenta. No puede ser que los medicamentos en diciembre, según el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, aumentaron 18% en un solo mes. Ahora salió este acuerdo del 5% para atrás, pero ojo. Había aumentado el 18. El 8, ese 5 no mueve, digamos, no mueve la aguja. Entonces, estos son, me parece, los problemas que enfrenta hoy la economía y que hacen que, en parte, el humor social está empezando a cambiar, porque evidentemente uno va al supermercado y lo único que escucha es pero esto ¿por qué aumentó tanto? Y todo lo demás, y bueno, y inclusive los propios comerciantes, en algunos casos se ven con dificultades. Esto que pasó con los precios cuidados, que bajaron, viste la cantidad, y los que salieron de precios cuidados aumentaron 40, 50 y 60%. Ismael, como siempre, muchas gracias por tu claridad. No, al contrario. Esperemos que esto sirva para que las autoridades tomen conciencia de que, ojo, no olvidemos que la Argentina heredó una pobreza del 28%, 12 millones de pobres, y si la canasta de alimentos que más consumen los sectores menores de ingresos aumentó 13%, y la asignación universal por hijo, el haber mínimo jubilatorio está en los niveles de septiembre, esa gente debe estar consumiendo menos. Entonces hoy, ¿qué tenemos? ¿Más o menos pobreza? Bueno, este es el desafío que tiene la Argentina. Ismael, muchas gracias. No, al contrario.